Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes aquí a la casa de todos los Johaneros Go en este sábado 2 de mayo de 2020. 2 de mayo de 2020. Muchas gracias por estar acá. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor. Mire usted que en Twitter me encuentran como @JohananDíaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. En el Instagram estoy como Johanan Díaz. A través del Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Y desde luego la invitación para que usted se suscriba a este canal que es Johanan Díaz. Suscríbase inmediatamente. Al momento que usted oprime el botón rojo de suscríbete, va a aparecer un recuadro. Ese recuadro va a aparecer a su vez algo que le va a decir si desea activar la campanita para todos los videos, algunos videos o ningún video. Yo le sugiero que lo haga para todos los videos, ¿ok? Bueno. Y también tenemos el boletín de la insólita experiencia más 52 1 55 44 65 77 50. Así que ahí está, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. Bueno, pues hoy nos vamos a enlazar hasta España, nos vamos con nuestro amigo Manuel Estrada, que ya se encuentra por acá. Manuel, para hablarnos de estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. De verdad que muchas muchas gracias por ser parte de esta gran familia y que entre todos, bueno, pues vayamos conociendo lo que implica pues todos estos grandes temas. Así que bueno, pues Manuel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo mío. Igualmente, un placer enorme poder volver a estar con vosotros y compartir estas increíbles realidades y algo tan importante como lo Claro. que esta noche tenemos el gusto de, entre tú y yo y con todos nuestros compañeros, pues profundizar, conocer, experimentar un poco. No, pues de verdad que muchas gracias a ti por ser parte de esta gran familia ya de los Johaneros Go y que entre todos, bueno, pues vayamos conociendo lo que realmente implica todo esto, porque es la única manera que entre todos seguiremos entendiendo y conociendo a un 100% pues lo que implica todo esto realmente, ¿no? Como bien apuntas, la trascendencia de este tipo de realidades va más allá de lo que es el fenómeno en sí y tiene una serie de connotaciones y alcances absolutamente sociales. Y yo creo que ni siquiera se debería de poner en la mesa de debate acerca de la realidad o no de este tipo de cuestiones sobre la existencia de seres y humanidades extraterrestres. Creo que todo esto a estas alturas debería ya ser una realidad más que integrada socialmente y aceptada por las inmensas mayorías, por todas las gentes, por todos los países, independientemente incluso de las diferentes referencias históricas, protoarqueológicas que existen sobradamente para evidenciar la realidad del fenómeno extraterrestre vinculado a la historia de la humanidad, a nuestra propia evolución, a nuestro propio desarrollo y entender de una vez por todas de que la humanidad inevitablemente, sobre todo en sus primeros albores, ha caminado de la mano indirectamente de estos tutores del espacio, de estos hermanos mayores. Híjoles, pues sí. ¿Por qué consideras que no creemos? ¿Por qué consideras que los gobiernos quizá por el otro lado lo oculten? ¿Y por qué consideras que no nos permitamos involucrarnos un poquito, a lo mejor por cultura general, sobre estas temáticas? Porque hay muchas personas, Manuel, que no creen, y está bien, pueden creer o no pueden creer, pero que ni tan siquiera se permiten el involucrarse con un poquito de información de todo lo que implican estos grandes temas. Mira, hay una cosa fundamental y es el hecho de que no siempre se trata de encontrar herramientas demostrativas o elementos absolutamente justificados para poder creer. Muchas veces las creencias dependen de las resistencias de nuestra propia mente a la hora de aceptar ciertos paradigmas y algunas verdades que van más allá de lo que consideramos real, de lo que consideramos cierto. El miedo consustancial con el ser humano, los temores, los prejuicios culturales, religiosos y científicos forman una especie de muro impenetrable a veces que impide que todo aquello que resulta extraordinario entre fácilmente en nuestros dominios interiores, cambiando sustancialmente lo que somos, lo que pensamos, lo que consideramos que es la verdad. Detrás de todo tipo de
elementos contrarios a aceptar esas verdades cósmicas está el miedo. Muchas veces cuando una persona en base a ese miedo se parapeta y se oculta detrás del mismo, no son necesarias entonces las pruebas, no son suficientes. Para el que cree, ninguna prueba es necesaria. Y para el que no cree, ninguna es lo bastante evidente como para romper ese muro del que hablamos al principio. Los gobiernos instalados desde siempre en el poder y necesariamente en la manipulación social para preservar este poder, tienen un interés inusitado en controlar, en seguir controlando a la población general. El hecho de ocultar información a través de la desinformación al mismo tiempo y de fomentar todo tipo de mitos contrarios a estas verdades, todo tipo de subcreencias que impidan que la gran verdad de que pertenecemos a un universo poblado, un universo familiarmente formado por millones de mundos donde las civilizaciones son tan reales como nosotros mismos, eso sería, por un lado, catastrófico de que fuese de una manera definitiva expuesto oficialmente, que fuese publicado de una manera institucional. Supondría tener que replantear la historia, supondría que el mundo debería de entender, de aceptar que las cosas son absolutamente diferentes a como se han contado. Y esto no es sencillo. Los gobiernos deben de seguir todavía instalados en ese poder. La instalación en el mismo poder necesariamente requiere la manipulación de la sociedad, la institucionalización del miedo, como he dicho, y de la ignorancia, la privación de información, el secuestro de la historia y de las verdades relativas a la auténtica verdad de la humanidad. De esta forma, cuando somos privados de esa luz, de esa sabiduría inherente a la verdad, pues nos vemos obligados, o la sociedad se ve obligada, a preaceptar aquellas otras subverdades que sirven para contentar el pensamiento global, la cultura en la que estamos todos inmersos. Aceptar que este universo está poblado, aceptar que somos parte de una familia macrouniversal llena de innumerables civilizaciones, sería romper este lastre de la soledad planetaria, del aislamiento cósmico. Sería abandonar el provincianismo mental. Sería vernos obligados a cambiar todas las creencias. Sería algo tan increíble, algo tan extraordinario, pero que tarde o temprano va a ocurrir. Estamos abocados a descubrir en esta época que está amaneciendo muchas grandes verdades universales. Y como tú bien sabes, y muchos de los que nos están viendo en este momento, cada vez por todos los cielos del mundo se están dejando ver con más frecuencia estos hermanos nuestros, estos visitantes, no ya de constelaciones, de dimensiones o de lugares lejanos, sino incluso ya, como tú sabes, instalados desde hace siglos en nuestro propio planeta. Y esa es una cuestión que los gobiernos saben, los militares lo saben, y muchos personajes que están involucrados con grandes corporaciones de poder lo saben perfectamente. Y no van a poder contener más estas verdades. De verdad, y hay muchas evidencias para afirmar lo que acabo de pronunciar hace unos instantes, de que nos estamos acercando a una época histórica relevante para la sociedad y para el mundo, una época en la cual estas grandes realidades universales van a llover como un maná del cielo, van a caer inevitablemente en la tierra a veces oxidada de nuestras descreencias, van a romper por sí mismas muchas de estas suposiciones nuestras de que ridículamente pensemos que no estamos, que estamos solos, que este universo obedece al azar, que la vida solo se ha extendido y ha florecido aquí, en esta tierra. No es cierto. De hecho, el origen del mundo como planeta, como entidad viviente, tiene muchísimo que ver con estas entidades. Y más, y muchas más cosas que poco a poco iremos ahora desgranando.
Híjole, qué interesante esto que nos estás comentando. Ahora, nosotros se refiere, Manuel, que tenemos un pasado y que en ese pasado, si nos vamos hacia las culturas antiguas, Sí, siempre estarían ahí ligados con los dioses, semidioses y toda una jerarquía tremenda de seres que llegaron en algún momento de la historia del cielo, que bajaron, que estuvieron aquí, que nos enseñaron cosas y después regresaron. Quiere decir entonces que realmente el ser humano, a partir de este conocimiento que tú tienes, realmente forma parte de otras civilizaciones, que ellos son como nuestros padres y que han estado y estarán muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Así lo debemos de entender. exactamente, porque además este tipo de realidad entronca directamente con la vinculación de este mundo respecto de esa familia prolífica a nivel universal. El macrouniverso es tan real como nuestro propio microuniverso personal. Y hay un ejemplo muy interesante y atractivo que me gusta con mucha frecuencia compartir, y es si pudiéramos establecer una analogía, una comparativa entre nuestro microuniverso interno formado por ingentes billones de células, que todas ellas, pues, cuando se asocian entre sí, forman estructuras más complejas que pueden ser perfectamente los órganos o pueden ser los diferentes sistemas del propio cuerpo físico, y que todas esas estructuras conformadas por las células obedecen inconscientemente a una entidad desconocida que es la mente humana. Y a la vez la mente humana igualmente sirve el propósito del ser, de la conciencia, de la entidad espiritual que somos en realidad. Vamos a intentar llevar este ejemplo al universo, a la creación, al cosmos, conformado pues por otras ingentes cantidades de células que son los planetas y que cuando se reúnen entre sí forman sistemas mayores que pueden ser las galaxias y así sucesivamente hasta el infinito. Y todos estos órdenes de vida, en el fondo, sirven el propósito de la divinidad, a la cual tampoco ven aparentemente, pero formamos parte de lo mismo, somos parte de lo mismo, tanto lo más pequeño como lo más inconmensurable. Y el principio de la vida, desde su origen, tiene mucho que ver con el propósito de la propia providencia, de la divinidad. Esta se perpetúa constantemente a través de la manifestación de la vida. Por lo tanto, cuando este mundo fue creado, hemos de pensar que el propósito, perdón, la teoría del Big Bang es parte de una ligera y simple explicación de acontecimientos que efectivamente sucedieron, pero que no definen la totalidad de aquello que finalmente provocó el surgimiento de estas extraordinarias realidades planetarias en nuestro propio sistema. Ellos tienen una relación directa con el origen de la humanidad. Al principio, cuando este mundo estaba en una fase de inmadurez desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista incluso de los continentes, es muy probable que tuvieran que esperar largos siglos, tal vez miles de años, para que la propia Tierra madurase. Y cuando eso ocurrió, como bien cuentan las tradiciones antiguas, los mitos que tú mencionabas anteriormente, en todas las culturas del mundo primitivo descendieron estos seres llamados así dioses por su aspecto, por su extraordinaria e increíble capacidad para poder obrar prodigios, por su indumentaria, por una serie de exhibición de un poder absolutamente desconocido para los hombres primitivos. Y es esto lo que dio origen al mito de los dioses procedentes del cielo, desde el punto de vista geográfico, tal vez, porque en el universo no hay distancias, ciertamente, no hay un lugar alto, no hay un lugar bajo. Estamos inmersos en esa inmensidad, en ese vacío ordenado que es la creación. Pero sí es verdad que descendieron de diferentes lugares de nuestra propia galaxia, interesados pues en intentar sembrar aquí la vida humana, como un proyecto absolutamente interesante que incluso albergase ciertos sueños creacionales por parte de estos seres. Muchas veces le existe la pregunta sobre si estos seres se parecen a nosotros. La verdad es que la respuesta sería todo lo contrario, que nosotros nos parecemos a ciertas razas que estuvieron implicadas en la creación de nuestra propia especie desde el punto de vista biológico. Y solo desde el punto de vista biológico, porque en lo interior, en los aspectos espirituales y álmicos del individuo, no tuvieron una acción directa, evidentemente. Nuestro físico, nuestra biología,
Sí es una creación de estos dioses, entre comillas, pero nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia, es una creación absolutamente directa por parte de entidades no humanas, de entidades no extraterrestres, de entidades divinas. Todas las culturas antiguas, en épocas inconmensurables en el tiempo, que se pierden en la memoria de la historia, están entroncadas con la forma en que estos pueblos del espacio se instalaron en la Tierra hace cientos de miles de años y comenzaron como si fuera esta un jardín a sembrar vida, a sembrar la inteligencia. Y alguna vez, y no va a tardar mucho tiempo, la ciencia podrá pronunciarse al respecto y finalmente descifrar el misterio del eslabón perdido, que Charles Darwin no supo eh, demostrar aún todavía. Puede haber muchas teorías, absolutamente todas plausibles, pero el hombre como tal, y su interior especialmente, no es la consecuencia de la evolución de un primate únicamente. Hemos de admitir que hubieron y que han existido otro tipo de manipulaciones benéficas para finalmente crear una criatura extraordinaria, que es esta raza, a pesar de lo que con el paso de los siglos la misma raza ha ido haciendo con nuestra realidad, con nuestro mundo, con nuestro planeta. Pero todo está por cambiar. Estoy absolutamente convencido de que estos acontecimientos, aunque tengan aparentemente un aspecto inquietante, un aspecto no muy tranquilizador, me refiero a los acontecimientos actuales que todos conocemos, es como una especie de estado de embarazo que conllevará pronto un parto de una nueva humanidad desde el punto de vista mental, espiritual e incluso religioso. Un parto afortunadamente positivo y optimista que creará inevitablemente un nuevo hombre desde el punto de vista general. Y es así, la forma de vida que hemos creado está conllevando multitud de fracasos, todos ellos a la vista. Claro. Ahora, Manuel, dentro de todo este aspecto vemos que a lo largo de la historia, bueno, pues pareciera que hay vestigios de ese pasado extraterrestre, que pareciera que hay vestigios de esas civilizaciones muy avanzadas que estuvieron en algún momento de nuestro planeta. Pero ante eso, nosotros y la mayoría de personas piensa que va a ser algo muy tecnológico como lo que tenemos actualmente y nos damos cuenta que son construcciones de piedra, que son construcciones milenarias, son construcciones que a la fecha no se le encuentra todavía cómo es posible que hayan construido ese tipo de cosas en alguna parte del planeta. Partiendo de esto, Sí, ¿será, las primeras... Sí, 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 dime, por favor. será que esas tecnologías eh, no quisieron dejar quizá cuestiones tecnológicas para no alterar el curso natural de una evolución de nosotros? Esta mañana es muy cierto, esta mañana hablaba con un, perdón, con un amigo que me planteaba esta pregunta. ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué estos pueblos del espacio no intervienen a sabiendas de que podían perfectamente cambiar el orden de los acontecimientos? La razón es sumamente comprensible, perdón, y además absolutamente lógica. La primera razón es que este mundo, desde que maduró, evolutivamente hablando, hace miles de años, obtuvo algo absolutamente prioritario y es el libre albedrío planetario y como humanidad. Universalmente existen leyes que regulan la vida en el propio cosmos y una de estas leyes, de carácter inexorable, determina que ninguna civilización superior puede intervenir en el proceso evolutivo, en las costumbres, en las circunstancias de crecimiento de una humanidad netamente inferior, claramente inferior. Y este es nuestro caso. En segundo lugar, todos los acontecimientos que estamos viviendo, como he apuntado anteriormente, son parte de una transformación planetaria extraordinaria. En un principio incómoda, inquietante, pero que sé perfectamente, y tengo razones para afirmar esto, que estamos abocados a hechos en un futuro próximo luminosos, extraordinarios. Cuando estas grandes civilizaciones tuvieron la oportunidad y la autorización por otros consejos superiores de llegar aquí y crear
una nueva especie humana, sí, evidentemente establecieron ciudades-estado en diferentes partes del mundo antiguo, del mundo más civilizado. Y esas ciudades-estado fueron focos de cultura, de conocimiento, en todos los aspectos del saber humano, del saber antiguo. Y este tipo de conocimiento estuvo siempre enriquecido por las aportaciones absolutamente enriquecedoras de estos pueblos de otros mundos. Cuando el mundo, la humanidad alcanzó esa madurez y tuvieron que marcharse, si bien se llevaron toda esta tecnología, como tú bien apuntas, pero el saber, el conocimiento y una cantidad increíble de otras aportaciones fueron entregadas a numerosas sociedades secretas, sacerdotes y pueblos que conservaron dichos conocimientos y construyeron con los mismos pues grandes otras ciudades y dieron lugar a esas fastuosas construcciones de las que hablas. Muchas de ellas preservan el conocimiento de estos seres del espacio y fueron levantadas en base al mismo conocimiento. Y incluso, fíjate algo muy curioso, que algunos de estos seres portentosos de una extraordinaria sabiduría tenían la posibilidad aquí de vivir centenares de años, dando lugar a ciertos mitos como personajes bíblicos que, según la Biblia, pudieron prolongar sus existencias durante casi 1000 años, algunos de ellos, 700, 800 años, etcétera. Pero estos personajes del espacio, a pesar de la capacidad que tenían de perdurabilidad física, de longevidad en el tiempo, siempre y debido a la intoxicación y a la toxicidad de la densidad de este mundo, finalmente envejecían y entonces utilizaban técnicas de regeneración que dieron lugar al mito de la reencarnación. Esto quiero apuntarlo porque es un tema fascinante que podría tratarse con mucha más complejidad, con más profundidad, que seguramente puede generar gran cantidad de controversia, pero tengo también argumentos, me imagino que totalmente cuestionables, como he dicho, para pensar que con toda probabilidad el mito de la reencarnación surge de la memoria de estos dioses capaces de prolongar sus vidas aquí durante muchas, muchas generaciones. Cuando se fueron, ese conocimiento regenerativo fue también entregado a los sacerdotes antiguos, que usaron el mismo conocimiento para igualmente prolongar sus vidas. Finalmente, cuando todo esto desapareció con el paso del tiempo, ese mito se convirtió en leyenda y de la leyenda se ha convertido en una tradición religiosa en ciertas partes del mundo como en Oriente. Aunque esto es otra cuestión. Pero no solamente dejaron construcciones absolutamente increíbles y desconcertantes para nuestra propia tecnología actual, dejaron sobre todo el recuerdo, dejaron sobre todo la memoria en las células del ser humano, dejaron en muchos, en millones de seres la certeza de que no estamos solos en este universo, dejaron la promesa de volver, la promesa de que algún día regresarán y lo están haciendo. Lo están haciendo de un modo respetuoso y gradual, lo están haciendo tomando en cuenta el hecho de la capacidad militar que existe en muchos gobiernos capaces de poder dar una respuesta, cuando menos molesta, ante la actitud pacífica de estos pueblos de las estrellas. Y lo hacen de un modo también respetuoso con nuestra propia incapacidad para aceptar al extraño, al extranjero, venga de donde venga. Porque seguimos siendo desde el punto de vista mental y espiritual racistas, no solamente desde el punto de vista racial, desde el punto de vista cultural. Somos racistas en muchos aspectos. Y ese tipo de clasicismo planetario impide la apertura mental hacia la aceptación de seres que no solamente proceden de mundos lejanos, sino de una serie de culturas extraordinariamente espirituales para las cuales no estamos preparados. A pesar de que en este mundo está amaneciendo una cierta espiritualidad de fondo, promovida por todo tipo de movimientos, cada vez más ricos y generosos y variados, pero no tenemos una espiritualidad fundamentalmente esencial, sino sustancial. Tenemos una espiritualidad intelectual, tenemos una espiritualidad cognitiva, pero no una auténtica espiritualidad que nos permita tolerar a aquel que piensa distinto, aunque venga simplemente de otro continente, máxime cuando viene de otra galaxia, y que encima probablemente una de las intenciones de estos seres del espacio sea darnos a entender que nos hemos equivocado como sociedad, que nos hemos equivocado como civilización,
Y como no lo estamos comprendiendo de un modo absolutamente pacífico, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Da igual lo que querramos pensar. Da igual que pensemos que lo que está ocurriendo obedece a otro tipo de razones, pero está ocurriendo. Y de alguna manera este tipo de acontecimientos, ya sea víricos o de otra índole, están produciendo interiormente, de un modo lento pero cierto, una modificación de los nuevos paradigmas a los que se va a enfrentar esta sociedad. Algunas potencias, algunos gobiernos están detrás, lo sabemos perfectamente. Lo que no saben es que las intenciones de manipulación todavía persistentes por parte de los mismos gobiernos para controlar a esta humanidad van a chocar con la irrupción de acontecimientos cósmicos que obligarán a que todo esto finalmente experimente un cambio. Para bien, afortunadamente. De eso estoy absolutamente convencido. Para bien, un cambio que hará que finalmente el hombre se reconcilie consigo mismo, la humanidad se encuentre con la propia humanidad y todo este rancio, oxidado y depredador capitalismo materialista en el que hemos estado inmersos desaparezca finalmente, provocando un nuevo hombre, como dije también al principio. Ellos crearon una nueva especie humana desde el punto de vista biológico, con una serie de capacidades evolutivas extraordinarias, y ahora están a la espera de que despierte, de que despertemos, y que esa semilla que sembraron en el alma humana germine en forma de un ser más universal, mucho más universal. También hemos de pensar que muchas de estas civilizaciones, desde el principio, muchas de ellas estuvieron aquí no simplemente por nosotros como especie, también porque a pesar de que aún faltaba mucho tiempo, estaban preparando la llegada de acontecimientos universales vinculados al descenso en la tierra de un ser de origen divino, hoy conocido por Jesús de Nazaret. Y siguen aquí porque es sabido que este ser de origen divino, Jesús de Nazaret, tiene pensado volver, regresar. Y eso es absolutamente cierto. Lo prometió. Y generalmente, como apunté, creo, en una conversación anteriormente entre nosotros, sé que los dioses son seres de palabra y no mienten. Lo prometió, se comprometió y lo hará. Y si este ser de origen divino es quien es, y si es cierto, estaríamos asistiendo a uno de los acontecimientos más desconcertantemente extraordinarios que jamás vivió un mundo y vivirá una humanidad. El regreso, el retorno in situ, de un modo fidedigno, de un creador divino, de un ser de un rango indescriptible, sencillamente un auténtico Dios, aunque descalzo, como he dicho muchas veces, descalzo por su humildad, descalzo por su proximidad y cercanía, descalzo por su desprendimiento y generosidad, descalzo porque no luce grandes galas, sino todo lo contrario. Y hemos de estar atentos a las señales. Él también advirtió de que seguramente vendría como ladrón en la noche, metafóricamente hablando, de una manera absolutamente sorpresiva e inesperada. Y probablemente ocurre de ese modo. Aún así, a pesar de que existe cierta timidez a la hora de pronunciarse al respecto, sé que hay tal vez millones de seres humanos que lo intuyen, que lo saben. ¿Por qué? Con toda seguridad, porque los millones de emisarios, de ayudantes, entre comillas, de este Dios descalzo, están aquí para intentar poco a poco ir despertando a la humanidad. Por eso se dejan ver en estas naves de una tecnología no humana, con características sorprendentes, y se dejan ver para despertarnos, no con otra intención, para decir, mirad, estamos aquí, existimos. El hecho de que entendamos que existimos, que existen esas humanidades, significa algo maravilloso, algo maravilloso. Y lo que va a ocurrir, evidentemente.
Claro, muy bien. Eso es más maravilloso. Claro, en algún momento realmente el ser humano reconocerá, quizá en algún momento realmente el ser humano estará como abierto a esta posibilidad de que no estamos solos en el universo y más allá, que en cualquier momento estos seres podrían llegar aquí y estar frente a nosotros. Inevitablemente, por parte de ese tipo de pueblos del espacio, bueno, hermanos nuestros, es que los calificativos léxicos y las descripciones en este sentido no hacen un buen favor y siempre limitan y acortan la realidad. Pero estos hermanos nuestros, indudablemente mayores, son sumamente inteligentes y saben que este tipo de progresiva concienciación planetaria dará sus frutos. A medida de que la inteligencia humana despierta y se esclarece en base a estas experiencias, a estas manifestaciones fenomenológicas vinculadas a la ufología, al fenómeno ovni, hará que el mundo dé lugar mentalmente a un tipo de egregor, un tipo de pensamiento colectivo que va a facilitar la aceptación de esa nueva conciencia sobre la realidad de la fraternidad universal, la aceptación de que no estamos solos y que pertenecemos a una gran familia. Además, es necesario que esto ocurra para que el hombre, más pronto que tarde, quería decir, se reencuentre con su propia historia. Todavía muchos gobiernos están absolutamente interesados en que el hombre ignore y desconozca estos acontecimientos y hechos vinculados a las verdades del mundo, que como digo han sido absolutamente secuestradas por los poderosos. Pero eso tiene que terminar. Tiene que haber un valor inherente, no solamente en tu caso, como un auténtico divulgador de la esperanza, del conocimiento y de la verdad, sino también para que cientos como tú, cientos como nosotros, sean capaces de convertirse en portavoces valientemente de estas verdades universales. ¿Como cuáles? Simplemente que todos somos hijos de una misma entidad divina, que somos miembros de un universo, que es nuestra patria, somos parte de una familia prolífica conformada por millones de civilizaciones. En un momento determinado de nuestra historia, esto cambió en nuestro mundo. Ese cambio que se produjo está vinculado a acontecimientos relativamente, o directamente, mejor dicho, relacionados con esa mítica rebelión luciferiana que se produjo en la Tierra hace cientos de miles de años. Y que a raíz de esos acontecimientos, nuestro mundo se desvió desde el punto de vista evolutivo y recorrió un camino inquietante, un camino que le ha llevado a esta situación que vivimos actualmente. Pero la providencia está comprometida directamente con la liberación de la humanidad. Y una vez que esos acontecimientos revelatorios se produzcan, el hombre, ¿cómo no se va a reconciliar consigo mismo? ¿Cómo no se va a reconciliar con la verdad? ¿Cómo no va a ser capaz de aceptar las cosas? El hombre necesita la verdad, la busca desesperadamente en el fondo. El hombre también anhela la felicidad, anhela la paz y anhela lo bueno. Aunque nos hayan hecho pensar lo contrario y nos hayan acostumbrado a convivir con los aspectos más sombríos de una realidad, como digo, materialista. Pero el hombre en el fondo es bueno, solo que a veces lo ha olvidado y no recuerda su propia bondad interior y su alma. La propia vergüenza por parte de los gobiernos y de los responsables de ofrecer estas verdades, que impide que se socialicen, ha hecho que tales corrientes de descreencia y de ignorancia sean a veces más influyentes que lo que aquí estamos hablando. Pero a poco que seamos pacientes y nos entreguemos al propósito de compartir estas inquietudes, surte efecto. Claro que surte efecto, porque todos interiormente seguimos creyendo. El ser humano sigue siendo un ser maravilloso, a pesar de todo, a pesar de lo que está ocurriendo. No tenemos que prestarle oído a esta negatividad inherente en la realidad, utilizada y manipulada para hacernos pensar que el mundo puede fracasar, para hacernos pensar que estamos solos, que no hay esperanza,
No, es todo lo contrario. Claro que hay esperanza, por supuesto, y más de lo que creemos. Además, estos seres que están presentes en nuestro mundo desde hace ya muchísimo tiempo, de hecho, no se han ido, y como tú bien sabes, a lo largo y ancho del planeta existen centenares de bases, tanto intraterrenas como submarinas, en las cuales han creado auténticos lugares maravillosos, desde los cuales están directamente ayudando en este proceso de despertar de la inmensa mayoría. Están estableciendo contacto tanto con individuos particularmente como con grupos y asociaciones de colectivos interesados en el conocimiento macrocósmico y universal. Eso está ocurriendo. Aún no se habla mayoritariamente porque existe todavía esta vergüenza, esta represión, ese temor a enfrentarse abiertamente contra los órdenes impuestos. Estas circunstancias caóticas y críticas están dando para desmoronar precisamente las murallas sociales, las murallas gubernamentales y las murallas del poder capitalista. Y está ocurriendo. Cuando vayan cayendo poco a poco y el hombre se dé cuenta de que no han sido útiles para poder preservar la vida de una manera armoniosa, se preguntará entonces dónde vamos a situar nuestro corazón y nuestra mente. Y no hay más lugar que la verdad, lo que nos hace sentirnos bien y darle la mano a aquellos que vienen de afuera para que finalmente la promesa que él hizo se cumpla. No vinculemos este tipo de afirmaciones y de hechos necesariamente con lo religioso porque no tiene nada que ver. Y aunque parezca lo contrario, el verdadero Jesús de Nazaret, el auténtico hijo descalzo de ese Dios inmenso o Padre Azul, no tiene una relación directa con ninguna religión actual, ni la tuvo siquiera, y menos ahora. De hecho, es imposible que un Dios universal sea religioso y tenga cierta simpatía por según qué religión. Ningún maestro se vincula a ninguna escuela. El auténtico maestro lo único que puede hacer es recordar la grandeza de cada discípulo, la grandeza de aquel que tutela y que enseña a ser el mismo. Y de la misma manera es como actúa este Dios descalzo, Jesús de Nazaret. Este mundo le pertenece. Bueno, le pertenece todo cuanto existe en este universo. Y no lo digo de una manera negativa ni tampoco posesiva. Le pertenece porque somos sus hijos y esta tierra también es parte de ese jardín que él creó en colaboración con estos seres del espacio. Vuelvo a repetirlo, por eso están aquí. Están aquí por nosotros. Están aquí para nosotros. Y como digo, nunca se han marchado. Y en el momento en que Sí. estos acontecimientos se precipiten, darán pruebas de ello. Ok, muy bien. Ahora, dentro de todo este aspecto, eh, ¿estamos preparados ya para ese encuentro frente a frente con ellos? Es evidente que desde el punto de vista institucional aún no. Desde el punto de vista de la población en general aún no, pero por el miedo y por la propia vergüenza a reconocer el fracaso de nuestra civilización. Un pequeño ejemplo. Supón que de repente a tu casa, no es un ejemplo válido para ti porque quizás tú sí lo aceptarías, pero a la casa de cualquiera llega un ser procedente de otro lugar y llega intentando explicarte que hasta ahora te has equivocado, que el orden en el que creías para conducir tu vida, conducir tu realidad, está equivocado y que tienes que transformarlo en base a criterios que él conoce y quiere transmitirte. Un porcentaje mínimo estaría absolutamente de acuerdo con ello y daría la mano de corazón a las enseñanzas de estos seres del espacio. Pero una mayoría todavía no. Por eso entiende o entendamos inevitables estos acontecimientos actuales que están caotizando nuestra realidad, ya sea desde el punto de vista vírico, esta pandemia, ya sea a través de crisis políticas, económicas y sociales que se están precipitando, ya sea porque otros fenómenos de carácter planetario
se puedan dar un mayor número de movimientos sísmicos, etcétera. Y todos esos acontecimientos que son una probabilidad más que alta de darse sería para que la humanidad finalmente le dé la mano a aquel que viene de fuera con una especie de agua y pan nuevo. Y eso es así. Y eso es lo que está ocurriendo. Que si ahora lo hicieran, que si ahora intentasen mostrarse abiertamente, sería un caos. Sería un caos absolutamente incontrolable. El miedo fomentado por los gobiernos, por los militares, por las prensas que utilizan la desinformación tóxica para tratar de crear una imagen errónea acerca de este fenómeno y de estos seres. Ese miedo que conforma siempre como medida preventiva la cultura del hombre para evitar aquello que es extraordinario y que viene de afuera. Ese miedo que es más una especie de moneda de cambio y que lo utilizamos para justificar muchas veces nuestra negativa a aceptar lo nuevo. Entonces, para que todo eso se desmorone, para que nuestras propias máscaras caigan, para que las estructuras de poder también se desestabilicen y se rompan, esos acontecimientos de los que hemos hablado son parte de la transformación del mundo. El mundo no ha sido capaz de entender estas verdades y principios universales de una manera espontánea, progresiva y natural en lo mayoritario, sino simplemente a nivel individual o colectivo, pero de una manera anecdótica, insuficiente todavía para crear esa masa crítica que pueda posicionarnos en favor de la fraternidad universal. Es ni tarde ni temprano, pero está ocurriendo. Y por ello, cuando falte el pan de la vida, cuando falte metafóricamente todo lo que nos ha permitido existir como hasta ahora, cuando eso se quiebre, cuando no haya realmente tanta fuerza en el gobierno que nos ha alimentado, cuando no podamos confiar de la misma manera en los sistemas de gobierno que nos han conducido hasta esta situación, cuando eso ocurra, como se está desarrollando en estos momentos, y alcance situaciones más inquietantes, las gentes empezarán a mirar hacia su corazón, empezarán a mirar hacia los cielos y hacia su propia alma. Es por esto que, de alguna forma, la sucesión de estos acontecimientos planetarios, epidémicos, etcétera, no quiero decir que esté producida por tales entidades, en absoluto, pero permitida quizá, no evitada, evidentemente, que tenga esa misma situación finalmente un carácter instructivo y pedagógico, sí, con toda seguridad. Que solamente las grandes crisis son responsables de grandes cambios, siempre ha ocurrido de esta manera. Y que todas las civilizaciones se desmoronan, dando lugar a nuevas civilizaciones. La historia está llena de lo mismo y está ocurriendo. Pero con este énfasis o con este matiz, para bien. Está ocurriendo y para bien. El mundo, nuestra propia humanidad, está literalmente condenada a la luz, condenada a un despertar increíble, a un despertar extraordinario. Está condenada a un amanecer nuevo. Y es más, los acontecimientos de liberación de la humanidad y del despertar mayoritario de la misma tras estos acontecimientos están también directamente relacionados con acontecimientos cósmicos de suma importancia. Y en otras palabras, lo que nosotros vamos a generar como humanidad desde el punto de vista vibracional y energético va a suponer un enorme elemento de regeneración de otros mundos y de otras sociedades. Una especie de impulso a nivel cósmico extraordinario. Lo que va a acontecer aquí en la Tierra va a suponer igualmente una referencia iluminadora para sociedades de otros planetas igualmente afectadas por crisis similares a la nuestra. Estamos formando parte de algo histórico. Y lo curioso, si aceptamos la preexistencia de la vida y el destino, el tikkun, si aceptamos que todos somos voluntarios implicados en una especie de vida
preaceptada, guionizada por nosotros mismos desde antes de nuestro nacimiento, todos estamos aquí porque hemos querido venir. Y todos estamos aquí para conformarnos con esta realidad, para vivirla, experimentarla y formar parte de estos increíbles acontecimientos. En parte, y al principio, como digo, incómodos, porque están siendo incómodos, pero cuyo fin será finalmente la liberación de la humanidad. La liberación de la humanidad. Absolutamente. ¿Cómo debemos de entender eso? ¿Cómo liberarnos? Estas verdades Sí. universales, evidentes por sí mismas, van a provocar un resquebrajamiento absoluto de las creencias fosilizadas, científicas, religiosas y filosóficas de nuestra sociedad. Van a suponer la emancipación del alma humana. Van a suponer el hecho de que ese niño que hay en el interior de cada uno de nosotros, lleno de sueños, de inocencia, todavía que conserva aún su capacidad de amar y de soñar, despierte por fin y comience a caminar generando nuevos paradigmas. Esa liberación va a suponer, junto con la manifestación fenomenológica de este tipo de seres, una aceptación de la familia cósmica y va a permitir, inevitablemente, por fortuna, que la sociedad pueda abordar la posibilidad real de establecer contactos físicos y directos con estos seres de las estrellas. Y a medida de que tales contactos se produzcan, inevitablemente se va a ir experimentando una mayor libertad mental, sobre todo especialmente. Va a costar un trabajo, pero es que estamos observando, por otro lado, que muchas cosas que no comprendíamos desde el punto de vista de nuestra capacidad para convivir con la Tierra, con el planeta, con los bosques, con las ciudades, con los animales, de repente ha experimentado un cambio interesantísimo. Lo que muchísimos movimientos de carácter voluntario, de carácter institucional, pero desde el punto de vista independiente de los gobiernos, de las políticas sociales, lo que muchos movimientos ecológicos, muchos movimientos animalistas no han logrado, esto lo está consiguiendo. Y lo está consiguiendo en un tiempo récord. El hecho de que no todo el mundo, porque hay personas que nunca van a cambiar fácilmente, pero una serie de grandes mayorías están sensibilizándose con la Tierra de un modo increíblemente interesante. Y otros acontecimientos venideros van a provocar igualmente cambios sustanciales en el nivel de creencias de la población en general. Y es así, será así. Así es, pues muy interesante todo esto, Manuel, y nos damos cuenta entonces que toda esta información nos sirve para estar conscientes de que no estamos solos en el universo, que formamos parte, como también se dice, de un gran vecindario cósmico, Manuel. Evidentemente, lo que no podemos pensar bajo ningún concepto es que lo que nos han hecho suponer, lo que nos han hecho creer, a una inmensa mayoría tiene nada que ver con la realidad. Es cierto de que desde hace miles de años experimentamos un estado de disgregación, alejamiento, distanciamiento y aislamiento respecto de nuestros otros hermanos del cosmos debido a esa rebelión que se produjo aquí hace cientos de miles de años. No aquí exactamente, pero que nos afectó directamente. Y como consecuencia de ese distanciamiento parece que no creemos que exista algo más fuera de nuestras fronteras. Pero obviamente hay tantas evidencias, hay tantas pruebas, pero estas no deberían de ser la única razón por la que aceptáramos nuestra relación con un universo habitado, sino la propia lógica, la propia inteligencia, la inteligencia como una especie de faro encendido en la mente humana para poder a través de ella contemplar con otras perspectivas un universo absolutamente vivo y habitado, formado por grandes realidades que tenemos que intentar poco a poco aceptar e integrar en nosotros mismos. Una inteligencia que nos permita poder dialogar con estos misterios de otro modo. No una inteligencia netamente crítica y negacionista, que a veces también es necesaria para según qué tipo de subverdades o mentiras disfrazadas. Pero es una inteligencia que nos dé el valor de poder contemplar con curiosidad, con lógica, un universo infinito, que además
no es todo lo que existe, sino parte de otro universo aún más infinito, y suma y sigue. Estamos despertando a la aceptación de estas verdades milenarias que ahora se muestran con más claridad. Pero tenemos que seguir despertando cada vez más. Y uno de los aspectos más interesantes de este despertar, finalmente, sería entender que no estamos solos, entender que somos parte de esa inmensa familia. Por lo tanto, evitar el provincianismo mental, evitar la ignorancia basada en no aceptar, en no querer ver, la visión de tubo, empezar a aceptar realmente que todos somos parte de lo mismo, que somos una familia, en realidad, y que lo único que puede mantener esta sociedad viva es lo que alimenta la vida, aquello que es bueno, aquello que es verdadero, aquello que es bondadoso, aquello que tiene que ver con el amor. Todo lo contrario nos ha llevado a este orden de cosas. No vale, ya no sirve, tiene que quedarse atrás. Estos seres, repito, no se manifiestan de un modo mucho más evidente por respeto a nuestro libre albedrío, por respeto a nuestro temor y por respeto a nuestros prejuicios. ¿De qué valdría que irrumpiesen en plazas públicas para evidenciar su realidad? Solo valdría para generar caos, espanto y miedo. Primero, es necesario que se utilicen, como están haciendo, otras vías de concienciación, su propia presencia en los cielos, aterrizajes, los círculos de las cosechas, mensajes telepáticos, comunicaciones de todo tipo con miles de personas. Ya somos miles o somos millones. Y esto es lo que está creando un nuevo egregor, como decía al principio. El concepto egregor es una especie de pensamiento colectivo determinado por una idea común. Y este egregor sobre la esperanza, esta idea generalizada sobre la posibilidad de que esta vida extraterrestre no sea más que parte de lo que somos nosotros mismos, hijos de un mismo ser y miembros de esa familia prolífica, finalmente tiene que ocurrir, porque así no vamos a avanzar jamás, bajo ningún concepto. Cuando seamos capaces entonces de aceptar la existencia de nuestros hermanos, no será tan importante el hecho de observar los objetos que utilizan para desplazarse, estos desconcertantes ovnis u otros objetos similares, no será necesario. Además, desde el punto de vista del contacto, te lo digo, os lo digo personalmente, muchas veces ellos están interesados en contactar con aquellas personas que tienen ya un concepto familiar del fenómeno ovni y no el simple concepto fenomenológico o espectacular desde el punto de vista tecnológico y del propio fenómeno en sí. Rehuyen dar pruebas evidenciales basadas en la búsqueda de lo mágico, de lo extraordinario, de lo asombroso. Quieren dialogar, quieren ofrecer información, quieren, perdón, quieren colaboradores, quieren personas absolutamente imparciales, totalmente críticas y mentalmente objetivas, aunque no lo parezca, para transmitir esta información y ayudar a que los demás despierten igualmente. Es necesario. De hecho, creo que es urgente que ocurra este despertar, porque el sueño inducido por las instituciones, los gobiernos, no nos conduce a la contemplación de las verdades que nos van finalmente a salvar. ¿Qué verdades? Y no quiero hablar de un modo dogmático, ni en absoluto. Verdades tan sencillas como la fraternidad, la empatía social, planetaria y cósmica, verdades como la ayuda, como la verdad misma en sí, como la bondad, como la gratuidad, como la confianza, la cesión de dones, la entrega, la colaboración con otros pueblos. Esas verdades. No hace falta otras de carácter más filosófico o complejo, sino esas verdades humanas que son parte consustancial con lo más noble y lo más sagrado que hay en el hombre, su propia alma. Esas verdades.
Perfecto, pues ahí está. Sé que en las anteriores entrevistas, Manuel, nos has hablado de ese punto de contacto con estas entidades. Brevemente, recuérdanos con quién estás contactando, desde hace cuánto tiempo y cuál sería la importancia. Algo muy breve, nada más para recordarle a la gente de lo que ya nos has Sí, comentado en otras entrevistas, de favor. sí, los primeros contactos fueron evidentes en mi caso cuando apenas tenía 7 años. Fue de un modo aparentemente, no voy a decir inesperado o involuntario, porque es un tema muy complejo que sería interesante poder compartirlo con mucho más tiempo, pero como hemos de ser breves, sí confirmar el hecho de estos mismos contactos cuando tenía muy pocos años con seres procedentes de Sirio y que desde hace cientos de años están comprometidos con la salvaguarda de este mundo, con la protección del mismo y con una colaboración directa para el despertar de la humanidad. Pero decir estoy en contacto con seres de tal lugar ahora no es correcto porque están aquí. Proceden de estas estrellas, ciertamente. Pero como también dije anteriormente, están repartidos a lo largo y ancho de nuestro planeta en multitud de lugares. Y muchos de ellos incluso por su aspecto mezclados directamente con nosotros. El propósito de estos contactos, al igual que me ocurre a mí, ocurre a cientos y miles de otras personas, es el entregar estas semillas de información en los territorios de cada corazón, de cada mente, con el propósito de que germinen en más información que redunde en los demás. Se trata de que conformemos entre todos una especie de virus benéfico que infecte de esperanza y de positividad a la inmensa mayoría. Es algo sumamente imprescindible, absolutamente necesario. Desde hace un tiempo, estos mismos seres me indican la necesidad de recordar a las gentes que deben de intentar desear el contacto, deben mentalmente de liberar ese anhelo, de alimentarlo, el anhelo de la comunicación extraordinaria con nuestros propios hermanos. Están de alguna forma encima nuestro, observando los pensamientos, las emociones y los sentimientos de la práctica totalidad del mundo. Y sin duda, cuando encuentran almas abonables, seres absolutamente sensibilizados con esta realidad, establecen comunicaciones de contacto más directas e íntimas. Posteriormente, después, las presenciales, aunque no siempre estas son las más importantes. Las comunicaciones físicas y presenciales solo tienen otro propósito y es crear ciertos individuos que colectivamente dirijan movimientos más extraordinarios o más populares. Pero el porcentaje más elevado de comunicaciones actuales se está produciendo a un nivel íntimo y mental, específicamente, para conseguir que millones de seres humanos en un momento determinado provoquen esta masa crítica. Si eso ocurriese, si fuéramos capaces finalmente de generar esa masa crítica, es decir, una parte consciente, despierta, mucho más numerosa que aquellos que no están despiertos, entre comillas. Si eso ocurriese, es muy posible que algunos acontecimientos futuros de naturaleza un tanto dramática y caótica no ocurriesen. Muchas de las teorías apocalípticas y catastrofistas basadas en libros revelatorios son eso, son probabilidades, no son actos condenativos para destruir la humanidad. Es posible que algunos puedan ocurrir, pero está en nuestras manos, está en nuestras mentes, está en nuestros corazones. Tenemos que confiar, tenemos que creer en lo que sentimos que es verdad. Y tenemos que dejar atrás los aspectos más espectaculares del fenómeno del contacto y del fenómeno ovni. Tenemos que intentar pensar qué hay detrás, qué pretenden estas humanidades del espacio, por qué y para qué están aquí. Y lo dije antes, están aquí porque nuestra humanidad es parte de las humanidades de este cosmos. Nuestra sociedad es un miembro más de una sociedad
mucho más extensa y rica de lo que creemos. Ellos son hermanos mayores desde el punto de vista conciencial. Y es evidente que si un hermano menor atraviesa situaciones muy complejas y difíciles, pretenda de alguna manera establecer vínculos de ayuda significativos. Ahora, como he dicho también, esos vínculos y esas ayudas no pueden darse en principio por respeto al libre albedrío planetario y a la propia idiosincrasia de las gentes, a no ser que algunos acontecimientos catastróficos irrumpieran repentinamente, modificando este estado de cosas. Entonces sí que intervendrían, porque sí puedo afirmar que para nada van a permitir que esta humanidad finalmente se destruya a sí misma, por dos motivos. Esta humanidad es parte de su familia. Segundo, esta humanidad está destinada a experimentar, repito, el descenso de nuevo de ese Hijo de Dios descalzo, Jesús de Nazaret. Por lo tanto, van a hacer todos los esfuerzos necesarios para preservar este mundo, preservar esta tierra y permitir que finalmente este acontecimiento luminoso ocurra, cuyas consecuencias redundarán también en el orden universal restante. Explicado de otro modo, es muy fácil de entender. Si este mundo experimentase una enfermedad gravísima como órgano, podría desarrollar un tumor que afectara a órganos cercanos, como otros mundos. Es por eso que tampoco lo van a permitir. Pero no se puede tampoco afirmar esto de una manera tan taxativa, porque supongo incluso que en ocasiones tener cierto temor es bueno. Es bueno para controlar muchos de nuestros actos, aunque esta afirmación pueda resultar un tanto desagradable, pero es cierto. Claro. Qué interesante, pues de verdad que muy interesante todo lo que nos has compartido en esta ocasión, Manuel. Para la gente que te mira, te ha escuchado, ¿dónde puede entrar en comunicación contigo? Pues tenemos desde hace tiempo una plataforma de divulgación de ese tipo de conferencias y de otras informaciones que se llama universonal.com. En universonal.com pues podéis tener acceso a todas las actividades y a todos nuestros esfuerzos que llevamos un tiempo tratando de trasladar a la mayor cantidad posible de personas, y espero que de alguna forma esta información os sirva para concebir la esperanza, que es lo más importante. Creo que es lo más importante. Perfecto. Una vez más, de favor. ¿Perdón? Una vez más, tus redes sociales. Sí, es fácil. Universonal.com. Simplemente. Universonal.com. Es ahí la .com, página sí. para que la gente entre a conocer pues todo este trabajo que vienes desempeñando, Manuel. Ha sido un placer inmenso. Al contrario, pues de verdad que muchas gracias. Y bueno, pues ahí nos mantenemos en comunicación, Manuel. Sin duda, amigo mío. Muchas Un placer gracias. inmenso. Hasta la Y próxima. espero. Hasta la próxima. Gracias. Hemos escuchado a Manuel Estrada. Sígalo usted a través de www.universonal.com para que ustedes puedan estar ahí muy al pendiente de todo el trabajo que él viene desempeñando, y de verdad que es bien interesante todo lo que nos tiene que comentar. Híjoles, son de esos temas que nos llevan para, o se quedan para la reflexión, ¿no lo cree? De esos temas que dices, híjoles, qué fuerte, qué directo. Y bueno, pues ahora lo único que nos hace falta a nosotros es hacer caso de muchas de las recomendaciones y de lo que nos ha dicho esta noche Manuel Estrada. Vamos con esas manitas arriba, jóvenes, con esos likes. Vamos, 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 jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Muchas gracias por estar aquí. Ya llevamos 1 hora con 5 minutos de transmisión. Vamos, vamos, vamos con esas manitas. ¿Le gustó este tema del pasado extraterrestre? Muchas consideraciones muy importantes, y desde luego que Manuel es un contacto ya de hace mucho tiempo, un contacto español, y que bueno, pues esta noche se desveló con nosotros
Y bueno, pues yo le agradezco enormemente que haya aceptado desvelarse con nosotros para estar aquí con cada uno de nosotros y aprender, conocer lo que implican. Pero recuerde, como siempre le he mencionado en cada una de las entrevistas que hemos tenido con cada uno de nuestros invitados, es leer, estudiar, analizar, hacer uso del sentido común y después llegar a sus propias conclusiones. Ok, jóvenes ilustres de la insólita experiencia, pues ahí está. Pues vámonos, jóvenes, pues ya que yo los espero más tarde aquí en la casa de todos los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Este domingo a las 2 de la tarde, les recuerdo, estará nuestros amigos de Casa Arcoiris en la meditación. ¿Qué les ha parecido la meditación? ¿Les gustó? ¿No les ha gustado? Díganme, platíquenme. El viernes pasado a las 2 de la tarde no tuvimos una meditación. Lo que traté de hacer, o sea, ayer pues, lo que traté de hacer es una pausa. Y bueno, vamos a preguntarle a la banda cómo va el asunto, ¿no? ¿Les ha gustado? ¿Hace falta algo? ¿Las comparten? Y bueno, afortunadamente muchas personas les gusta, muchas otras las comparten y muchos otros, bueno, pues están apenas involucrándose en este tema. Yo le pido que no se me desespere. Yo sé que cuando no tenemos esa pericia o esta disciplina de meditar todos los días y en todo momento, pues los primeros intentos va a ser muy complicado, pero no se desespere, esto es poco a poco, es como todo, poco a poco para que usted vaya involucrándose, vaya entrando en sintonía, vaya entendiendo y sobre todo que desde el primer día usted va a notar los cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Porque muchos, no sé, me da la sensación que piensan que al momento que hacen las meditaciones como que les va a salir un tercer brazo o un dedo más. No va a pasar nada de eso. Lo que va a suceder es de que usted va a estar muy tranquilo o tranquila, de que ustedes van a estar relajados y que van a poder hacer más llevadero todo este asunto de la pandemia y de la cuarentena. Nada más es eso, relajarnos, tranquilizarnos. Eso es todo, jóvenes ilustres. Porque les digo que hay ocasiones que me hacen unos comentarios que digo, bueno, yo creo que esta persona ha de querer que le salga un dedo más, un brazo, un ojo, ¿no? Algo así. Pero no, eso no va a pasar, jóvenes. Qué muchachos estos, hombre. Y siempre creo que el beneficio cuando hacemos estos ejercicios de la meditación es eso, la tranquilidad, estar relajados, ahora sí que estar en sintonía con todo lo que está a nuestro alrededor. Así que bueno, pues ahí está, jóvenes ilustres. Bueno, vamos con esas manitas arriba. Usted que me mira en diversas partes del mundo, le recuerdo las vías de comunicación. En Twitter me encuentran como @JohananDíaz. A través del Instagram usted me encuentra como Johanan Díaz. A través del Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Y desde luego aquí a través del correo electrónico que es johanandíaz@gmail.com. Y el boletín donde todos ustedes pueden obtener mayor información, más 52 1 55 44 65 77 50, más 52 1 55 44 65 77 50. Ese es el número de la insólita experiencia. Pues muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Vámonos, los espero más tarde aquí a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, con nuestros amigos de Casa Arcoiris aquí en la meditación. Muchas gracias. Me han dicho que van a utilizar tambor y que van a utilizar algo que esto... ¡Ay, se me fue el nombre! Bueno, es que simula el ruido como de la lluvia. Entonces, bueno, mañana o al ratito, 2 de la tarde, aquí los espero, ¿va? Gracias, les mando un fuerte abrazo. Recuerden, a mí me nombran porque a mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes y efectivamente jóvenes ilustres, yo vivo una insólita experiencia. Gracias, hasta más tarde. Bye bye.